Bien, ok. Buenas jóvenes, hoy vamos a estar tratando un caso práctico del tema que nosotros habíamos visto en la última clase de macros sobre la curva IS. Bien, no voy a entrar en muchos detalles al respecto de lo que ya nosotros vimos, lo voy a tocar un poquito por encima, pero déjenme ver que esto funcione. Un momento, por favor. Claro, claro. Deme un momento. Bien, ahora sí, ya lo tenemos. Entonces, recordemos cuando estuvimos en clase que la curva IS, ¿cierto? De la cual sabemos que la primera palabra es por inversión en inglés, ¿cierto? Bien, perdonen la letra, todavía no me acostumbro bien a la tarjeta gráfica. Um, bien, la I es de inversión y la S es de ahorro, ¿no? En su sigla, bueno, por sus nombres en inglés, ¿bien? Por eso ya nosotros sabemos que la curva IS lo que describe es la relación entre la inversión y el ahorro, ¿bien? Y esa curva sale de la siguiente fórmula, ¿bien? Vamos a ver dónde tengo aquí la borra, ok. Bien, esa inversión sale, digo, esa inversión no, esa fórmula se origina o describe, mejor dicho, perdón, la siguiente función, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se describe como la sumatoria de todos los componentes agregados de la economía, consumo, más la inversión, más el gasto, ¿bien? Y más la balanza exterior. Normalmente muchos libros lo ponen así, ¿bien? Pero esta balanza exterior se describe como exportaciones menos importaciones, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro modelo se describía como Y de T igual a C de T más I de T más G de T más EX de T menos IM de T. Esto es un breve repaso de lo que habíamos visto antes. Recordando algunas fórmulas como lo que es las desviaciones del producto en el corto plazo, que se describen como Y de T menos el Y potencial sobre el Y potencial, o lo que es lo mismo, si hago esa división para cada uno de los términos como vimos en clase, sería Y de T sobre Y potencial menos 1. Bien, de ahí es que se origina el caso de que Y de T sobre Y potencial sea igual a las desviaciones del corto plazo más 1. Bien, porque este 1 saldría hacia ese lado positivo. Repito, no estoy yendo muy al detalle porque ya eso lo vimos durante las clases, ¿bien? Estoy como repasando por arriba. Bien, porque lo que quiero es ahora que analicemos gráficamente varios casos de lo que ya vimos. Una vez que sabemos eso, hay que recordar que hay un componente muy particular que es la inversión en la IS, que es incluso el componente, uno de los componentes más determinantes de los ciclos económicos. Es una variable que le podríamos llamar procíclica. Bien, es muy posible que hablemos de eso más adelante. Procíclica, acíclica. Bien, ¿qué quiere decir procíclica? Que va con los ciclos económicos. Incluso la inversión es uno de los principales motores de cada uno de los ciclos económicos. Por eso Keynes establecía, que ya lo habíamos visto anteriormente, subir el gasto, ¿bien? Para compensar cuando la inversión cae, ¿bien? Porque la inversión te puede llevar, una caída muy brusca en la inversión te puede llevar a una situación económica de recesión. Entonces, la respuesta es subir el gasto en respuesta a eso. Eso tiene algunas implicaciones que si se hace sistemáticamente no tiene ningún efecto y hay algunas cosas ahí que es muy probable que lo veamos a través del curso, bien, como la equivalencia ricardiana, los efectos del gasto sobre el producto, pero ahora no nos compete ese tema específicamente. Por lo tanto, recordemos que la inversión
es uno de los componentes principales de los ciclos económicos y es un componente muy primordial en lo que determina, ¿no?, el nivel de producto y las variaciones del mismo. Nosotros tenemos una fórmula especial para esta definición, bien, hasta esta expresión del modelo, que sería I, donde I es una constante exógena que determina el nivel autónomo de inversión, podríamos llamarle así. Si la tasa de interés fuera igual a la productividad marginal, eso es lo que tendríamos de inversión. Es como la tasa natural de inversión de la economía, ¿bien? La proporción natural de inversión. Luego, a eso le restamos la sensibilidad de las desviaciones de la tasa de interés, recordemos, y ponemos la tasa de interés real, ¿bien?, menos la productividad marginal del capital, ¿bien? Y ese es uno de los componentes más importantes. Después, todos los otros componentes tienen un mismo comportamiento, a menos que nos digan lo contrario, y es que CDT sobre YDT va a ser igual a su nivel autónomo, bien, ADC. Igual GDT sobre Y va a ser igual a AG, y así seguiría sucesivamente. Bien, no quiero perder mucho tiempo en eso porque ya lo hemos visto, como les digo. Entonces, y no quisiera hacerlo muy largo. Recordando, nosotros vamos a tomar nuestra curva IS, bien, CDT más IDT más GDT, bien, más las exportaciones, bien, menos las importaciones, y vamos a dividir toda esa función con respecto al nivel potencial del producto. Si lo hago en uno, tengo que hacerlo en todos los otros, ¿cierto? Para que no altere la igualdad de esa ecuación, ¿bien? Una vez hecho esto, podemos ver que esto que yo tengo acá es exactamente igual a esto, por lo tanto puedo sustituirlo por AC. Igual que el caso de GY, que puedo sustituirlo por AG. Y va a ser lo mismo para AXT, al menos que el ejercicio nos diga lo contrario. Recordemos que normalmente estas variables las expresamos como una proporción natural del producto potencial para simplificar el modelo por el momento, aunque tendremos variaciones que incluso en su tarea tienen algunas variaciones, ¿bien? Y esta sería la proporción natural de la inversión, ¿bien? Entonces ya sabemos que esto lo tenemos, eso está acá, y podemos sustituir por todo eso. Muchas personas pueden estar pensando, si no prestaron mucha atención a la clase pasada, oye, ¿de dónde salen esas cosas que Rodolfo está copiando? Bueno, esas cosas ya vienen dadas. Es unos supuestos que estamos estableciendo para simplificar el modelo y volverlo un poquito más estable. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que cada uno de estos componentes, CDT, EDT, las exportaciones y las importaciones, son igual a una proporción fija, ¿bien?, exógena de el producto de largo plazo, ¿bien? Entonces, o no de largo plazo potencial. Entonces, para que estas variables cambien, tiene que producirse un cambio en el producto potencial, ¿bien? O pudiera producirse un cambio anormal, porque se supone que esto es una variable que está exógena en el modelo, pero si decimos que aumenta, puede ser por algo que no está contemplado dentro de nuestro modelo de manera endógena. Por ejemplo, decir que AC aumentó es como decir que ahora las personas desarrollaron una obsesión inexplicable por los chimis y empiezan a consumir muchísimos chimis más de lo que era antes. Por lo tanto, la proporción de AC es mucho mayor y tal vez la proporción de otro componente baje, porque el dinero que se estaba destinando tal vez a importar laptops, ahora las personas quieren comprar chimis, por ejemplo. Bien, entonces, eso que nos ayuda, como habíamos visto en clase, eso ayuda también a explicar algo de sentido económico, ¿no? Que es que, por ejemplo, sabemos que los ciclos, la economía tiende a ir hacia arriba, ¿cierto? Si fuera una tendencia lineal, podríamos asumir, para simplificar, bien, aunque no es exactamente así, que nosotros tenemos una tendencia de largo plazo, que sería esa, ¿no? Después la economía tiene movimientos como que van así,
Así, si vemos un gráfico del PIB, podría verse así, donde tenemos ciertas crisis, que serían estos valles, que podría ser 2003, 2008 y así sucesivamente, ¿bien? Y las desviaciones entre esa raya recta que yo saqué y el producto real, que es ese que dibujé como muy movido, sería el Y de corto plazo, ¿bien? Las desviaciones. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápido. Aquí, esta distancia que tenemos acá, déjame coger otro color, toda esta área de aquí, esta, ¿qué pasó? Toda esta distancia de aquí hasta acá, es la desviación de corto plazo. Aquí sería esta desviación, aquí sería una desviación arriba y así. Si lo simplificamos de esta manera, no es exactamente así. Lo que estoy viendo, la forma de explicarle más sencillo lo que nosotros estamos viendo. Bien, donde estamos por encima, estamos en un auge económico, y donde estamos por debajo del potencial, estamos en un enfriamiento de la economía, podríamos decir. Bien, donde si es muy marcado o dura bastante, podríamos hablar de una recesión económica. Bien, entonces, ese producto que se desvía, uno podría pensar que si el producto cae, que pasó aquí, por ejemplo, que el producto bajó hasta acá abajo, entonces el consumo cae. Pero eso no pasa realmente. Cuando el YDT cae, la respuesta inmediata no es que el consumo caiga. Y eso se debe a varias razones que se pueden explicar. Las personas pueden optar por endeudarse, ¿no? Las personas también podrían optar por consumir ciertos ahorros que tienen. Es decir, aunque se está ganando menos en esa economía, puede ser que el consumo no caiga tanto o que se mantenga constante en el corto plazo, porque la gente o saca préstamos para mantener su nivel de vida si piensa que la crisis es de corto plazo, o ahorra. Por ejemplo, yo sé que mañana yo no tengo comida en Intec. Yo voy a Intec y todos los días gasto 200 pesos en una dieta que como en Intec. No tengo dinero para mañana, pero yo sé que pasado mañana me va a ir muy bien y mi padre me va a dar, o yo voy a conseguir 400, no solo 200. Entonces, ¿qué hago yo? Busco la manera de pedir prestado esos 200 pesos a un compañero, o utilizo de mi alcancía 200 pesos, ¿bien? Endeudamiento o consumo de ahorros, y ese día lo consumo, esos 200 pesos, y al otro día, cuando yo gane los 400 que ya yo sé que voy a tener, que es muy probable y es muy seguro, yo destino 200 de eso o a pagar mi préstamo o a devolverlos al ahorro, ¿bien? Y consumo los otros 200 el día en transcurso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que esta persona supo que su situación de estar en mala es momentánea y que después iba a estar mejor. Eso es lo que pasa con el consumo. Incluso decir que yo estoy tomando al producto potencial para asumir la proporción de óptima o la proporción natural del consumo, ¿bien? Para definir a CDT en otras palabras, es decir, que debería de cambiar el Y potencial, sea subir, bajar, para que entonces mi consumo hoy suba o baje. ¿Se entiende? Entonces, estamos diciendo que desviaciones cortas en el producto no van a generar variaciones en CDT, pero variaciones en el producto potencial. ¿Y cómo varía el potencial? Bueno, que lleguemos a una situación, por ejemplo, supongamos que esté la economía, va hacia arriba, llegamos a una situación económica tan grave que nos baja a esta situación. Las proyecciones a 30 años que nosotros vamos a ir hacia allá. Eso podríamos decir que ya nuestro producto potencial disminuyó, ¿bien? Y tal vez en vez de ser algo apuntalado hacia arriba, es un poquito más apuntalado hacia el medio. Por eso es comportamiento de largo plazo, de situación económica, de enfriamiento de la economía, podríamos llamarle así, ¿bien? Por lo tanto, eso es una de las condiciones y explicaciones de por qué utilizamos esta manera de expresar cada una de las variables. Bien, dije que no iba a tratar esas cosas, pero me distraje en este caso. Pero quiero que quede bien claro, por si acaso a alguien no le quedó muy claro el día de la clase. Espero que todos hayan tomado bien sus notas y que esto no sea un tema de duda. Bien, sustituyendo y ya para simplificar, esto es solo un repaso de lo que habíamos visto. Recordemos que esto lo tengo acá,
ya lo había sacado. Todo esto me lo dan, bien, este y este. Incluso este yo lo conozco, es el caso especial donde no solo tengo la proporción, sino que tengo una sensibilidad con respecto a las variaciones de la tasa de interés y la productividad marginal. Bien, entonces sustituyendo todos esos valores me va a quedar que Y de corto plazo, las desviaciones de corto plazo más 1 son iguales a AC más AI menos B por R de T menos R, ¿cierto? Más AG más AEX menos AIM. Ese 1 sale para acá restando y yo voy a llamar a A, como todos los componentes agregados de la economía, a AC más AI más AG más AEX menos AIM. Bien, y eso me va a dar que Y de corto plazo, las desviaciones son iguales a A menos B por R de T menos R. Esto es lo que nosotros ya conocemos como la fórmula de la IS ya despejada para nuestras dos variables endógenas en el corto plazo, la tasa de interés real y las desviaciones del corto plazo. Bien, y a este punto que quería llegar. En su práctica, ustedes tienen casos que dicen de número, R 2%, eso es, yo me lo encuentro que no deberíamos de perder tiempo con eso, porque eso sería simplemente sustituir, si me dicen estos valores, por ejemplo, y me dicen que R de T es igual a 2%, eso sería sustitución, ¿no? Yo podría poner aquí un 2, bueno, asumiendo que todo está en porcentaje, ¿cierto? Un 2 menos un 2 por 3 cuartos, lo único que estoy haciendo es sustituir cada uno de los valores por lo que me den, ¿bien? Y menos 4% aquí, que es la demanda agregada. Como la tasa de interés es igual a la productividad marginal, el efecto de esto es nulo, porque estamos en una situación de equilibrio, ¿bien? No le voy a restar nada y me va a quedar que Y de T de corto plazo es la demanda agregada, que es 4%, ¿bien? Entonces, esa sería como la lógica de sustituir cuando hay números. Recuerden, estoy yendo un poquito rápido por eso. Si tienen dudas, recuerden que nosotros tenemos una clase de 1 hora y algo aproximadamente de repaso y temas prácticos. Así que ahí damos los temas prácticos y repasamos. Pero como que en la clase pasada no lo pudimos dar, estoy haciendo este repaso un poquito de los temas prácticos. Entonces, bien, lo que a mí me interesa que ustedes sepan por el momento, que me pareció bastante importante y que no pudimos tratar del todo en clase, nada más vimos algunos ejemplos, es el comportamiento gráfico de esto, ¿bien? Porque yo sé varias cosas. Por ejemplo, yo sé que si A sube, Y se va a incrementar. Yo sé que si la sensibilidad aumenta, Y tenderá a ser menor a las mismas tasas de interés, a menos que sean iguales, como el caso anterior, que R de T esté en equilibrio, que es igual a la productividad marginal. En cualquier otro caso, tendería a ser menor. Si R de T sube, yo sé que Y va a ser menor, y también sé que si R, la productividad marginal del capital, sube, Y va a subir. Bien, por lo tanto, hay una relación clara en que R, cuando la productividad marginal sube, Y de corto plazo tiende a subir. Cuando la tasa de interés sube, Y de corto plazo tiende a caer. Cuando B sube, en todos los casos, voy a ponerlo aquí, para todo caso en el que no se cumpla que R de T sea igual a R, Y de T debería de ser menor ante la misma tasa de interés. Bien, porque esto es realmente lo que me cambia la pendiente. También decimos que si la demanda agregada sube, entonces Y sube. Entonces yo sé ahí que la productividad marginal del capital y la demanda agregada son factores que me hacen crecer aumentar mi producto real por encima del producto potencial. Bien, que es lo que decir que la desviación de corto plazo es positiva. Bien, y B y R generan presiones hacia la baja. Bien, entonces, déjenme borrar acá. Aunque recuerden que B, por eso estoy poniendo el caso específico acá, ve lo que me hace un cambio de pendiente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Este sería mi IS. Si B aumenta,
podría pasar esto, es más negativa. Entonces podría pasar esto, por ejemplo. Bien. Y yo digo, ante la misma tasa de interés que yo tenía antes, que era acá, fíjense que ante esa misma tasa de interés ahora tengo un Y menor. Bien. Es un poquito, eso es un poquito de lo que estamos hablando. Claro que no sería exactamente así, es como decir que eso cambió así. Por eso, si se queda igual, es decir, RDT, en el caso donde RDT es igual a R, no pasaría nada porque se autoanula, ¿no? Ese componente sería cero, seguiría siendo cero. Bien, vamos a lo que compete ahora. Vamos a los cambios en la gráfica. Ya yo sé eso. Por otra parte, yo necesito saber también si eso genera desplazamiento, cambio de pendiente o curva. Desplazamiento me lo va a generar, desplazamiento en la curva, ¿cierto? Me lo van a generar R y A. Desplazamiento. Cambio de pendiente me lo genera B solamente. Cambio de pendiente. Un cambio en un punto me lo genera cualquier movimiento en RDT y en el producto de corto plazo. Eso es un cambio en un punto. No se mueve la curva. Vamos a ver esos cambios ahora. Cada uno de ellos. Bien. Ups. Déjenme tirar una regla para que esto salga exactamente como debería de salir. Vamos a ver si no funciona. Ok. Excelente. Bien. Entonces, pongo aquí mi recta. Tiro aquí mi otra recta. Que sabemos que siempre debemos de poner, bueno, podemos ponerlo donde queramos, pero yo siempre le orienté en la clase de que debemos de orientarnos por cómo se ve en el libro, ¿no? Y como normalmente se hace, porque si no tiene efectos contrarios y muchas personas pudieran creer que estamos haciendo la curva mal. Y es con respecto a esto. Ahora les digo. Déjenme tirar la curva. Bien. Ok. Entonces, es con respecto a lo siguiente. Hay personas que normalmente se pone así, y yo siempre les recomiendo ponerlo así, el producto abajo y la R arriba. Pero hay personas que ponen el producto aquí y el R abajo. Eso está bien, no pasa nada. Pero hay que tener en cuenta algunos efectos de desplazamiento. Por ejemplo, un desplazamiento aquí hacia allá, si yo lo pongo de lado, podría generar otro movimiento. O sea, tengo que tener cuidado. Si se vuelve más inclinada, es como que haga así. En la otra se vería como si se estuviera aplanando. Bien, entonces eso tiene algunos efectos importantes. Déjenme borrar acá. Bien, entonces asumamos que esta es nuestra curva. Bien, y vamos a empezar en un estado que yo le voy a llamar aquí el estado de T de equilibrio, ¿no? Que es como decir que es cero. Bien, porque es un estado donde mi producto es igual al potencial. Bien, o sea que yo pude haber puesto ahí también un cero y no pasa absolutamente nada. Estoy diciendo que estoy empezando en un estado estacionario de equilibrio donde no hay diferencia entre el potencial. Y eso me va a dar una tasa de interés RDT, que es la de equilibrio, que es cuando RDT es igual a R. Asumamos, ¿bien? Esa es nuestra posición de equilibrio. Normalmente es así. En el equilibrio la tasa de interés va a ser igual a la del producto marginal. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Asumamos el primer caso. Viene un terremoto y destruye media producción, la mitad de la producción de plátanos de la economía. Bien, es algo que se había producido. Podríamos pensar en dónde impactaría eso. Y hay varias variables. Yo podría pensar, óyeme, si se producen menos, vamos a suponer, plátano, pues se acabaron la mitad de producción de plátano. Si se producen menos plátano, déjenme borrar aquí algunas cosas para que se vea más claro de todas estas anotaciones que hice. Bien. Bien. Óyeme, si se producen más plátanos, digo, se cae la mitad de los plátanos,
yo podría pensar que se va a caer el consumo, ¿bien? Porque ahora, si antes yo consumía una proporción fija del producto potencial, aunque yo me endeude para seguir comprando como si fuera en base al potencial, ya no hay producto, ¿bien? O sea, la producción cayó en su totalidad, ¿bien? Entonces yo pensaría que hace la proporción natural de consumo en ese periodo va a ser mucho menor. Eso podría ser un buen análisis con respecto a eso. Tiene un efecto. Ahora, tú podrías pensar también, y eso depende de dónde el ejercicio te lleve, por eso tiene varias respuestas, que es, las exportaciones caen. Tú puedes pensar, bueno, esos plátanos muy probablemente eran para exportar. Ahora mi exportación agregada va a caer. Bien, esa exportación, ese componente que aportaba mi demanda agregada de exportación va a ser la mitad, porque ahora la producción de plátano cae, si fuera plátano nada más que exportamos, cayó a la mitad. Bien, en ambos efectos es la misma respuesta, caería la demanda agregada. Otra forma de verlo podría ser incluso, bien, que YDT es igual, pensar en que YDT de corto plazo es igual a YDT menos el Y potencial sobre el Y potencial, si se acuerdan. Si yo digo que ahora la producción es la mitad de lo que sea, vamos a suponer que ese país solo producía plátano, suponiendo, ¿no? Eso quiere decir que ahora YDT es mucho menor. Se perdió la mitad de YDT. Bien. Lo que quiere decir que evidentemente va a caer Y. Bien. O sea que estamos viendo los mismos efectos a través de cualquiera de esas variables. Eso es una forma de ver, ¿no? Cómo ir probando a través de la fórmula, visualizando qué pasaría. Pero nosotros queremos ver casos prácticos aquí, que me digan qué pasó exactamente. Bien, para eso vamos a utilizar un ejemplo más específico, como pensemos que viene un artista extranjero, ¿no? Un artista extranjero llega al país que posee mucha influencia, ¿no? Tiene mucha influencia y va a comer chimi. Bien, estoy poniendo la parte clara. Un artista extranjero que tiene mucha influencia y se acerca a comer chimi a un puesto popular o más o menos reconocido. Sube un live en ese puesto y ahora todo el mundo, hasta el que no comía chimi, empieza a consumir chimi. La gente que hasta ni le gusta el chimi va porque quiere tomarse una foto con el mismo chimi que se comió, vamos a suponer, Chayanne, ¿no? El mismo chimi que se comió Chayanne, eso mismo yo me quiero comer. Bien, yo no sé si así se escribe Chayanne, pero cualquier artista, bien. ¿Qué ustedes piensan que sería la variable que se movería? Yo tengo que pensar, ¿se movió la productividad marginal de producción? No. ¿Se mueve directamente el producto, la desviación? ¿Hay una desviación del producto en exactamente cuando pasa eso? No. ¿La tasa de interés cambió exactamente cuando pasó eso? No. Pueden ser cosas que pasen después, pero no por el hecho de que ese artista subiera ese live. ¿Bien? ¿La sensibilidad cambió? Tampoco. ¿La demanda agregada cambió? Es posible. ¿Cómo lo puedo saber? Si veo cada uno de los componentes de la demanda agregada, que lo tengo acá, y empiezo a pensar cuál de ellos pudo haber cambiado. Por cierto, aquí me falta poner -1. ¿Bien? No había puesto el -1, que yo les dije que salía para allá restando. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál de estos componentes es el que baja? ¿La inversión? No. ¿El gasto del gobierno? ¿El gobierno va a gastar más porque un influencer, un artista se grabó en un local? No. ¿Las exportaciones? Bueno, tú podrías pensar que sí, porque eso se vuelve internacional y ahora la gente está pidiendo pedidos para el extranjero, pero pensar que unos chimis van a poder llegar a Chile intacto está un poco problemático, y que el de Chile tenga la motivación tan grande de que porque ese artista vino aquí a ordenar un envío internacional para comerse el chisme es muy poco probable. Bien, por entonces podemos descartar eso, descartar las importaciones las descartamos. Bien, en primeras instancias. Ahora, ¿quién yo sé que es el más afectado? El consumo.
porque ahora la gente de la nada quiere consumir más y la proporción que se consumía antes del producto potencial va a ser mayor. La gente está endeudándose para poder comer el chisme que se comió Chayanne. Bien. Entonces, ¿qué me genera eso? Recordemos nuestra curva, un desplazamiento. Bien. Y como A es una variable que está positiva, si sube, hace que suba mi demanda agregada, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que me va a hacer, perdón, voy a borrar, estoy buscando la borra, ok. Eso lo que me va a hacer es que incremente mi demanda agregada, ¿bien? Por lo tanto, si incrementa mi demanda agregada y es A que se está moviendo, que es un desplazamiento, yo tengo que ir a un punto donde yo alcance mayor desviación del producto, ¿cierto? Si estaba aquí, tengo que ir a un punto hacia allá. Me impacta positivamente a las desviaciones en el corto plazo. Entonces, hago un desplazamiento hacia acá. Voy a tirarlo acá, la curva, por ejemplo. Yo digo que esa curva se desplazó. Fíjense que se quedó la misma pendiente, ¿bien? Es muy importante eso. Cuando yo hago un desplazamiento, se me queda la misma pendiente y lo único que cambia es que es como si empujara la gráfica hacia la derecha, si el efecto es positivo. Si es negativo, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces es como si le empujara por los dos extremos. Estoy empujando por aquí y estoy empujando por acá. Bien. Excelente. Entonces, ¿qué me genera eso? Antes yo estaba acá, en este punto. Pero ahora, ante la misma tasa de interés, nosotros tenemos una desviación del producto que es mayor que cero. Este es mi producto final y eso es mayor que cero. ¿Qué significa decir que eso es mayor que cero? Que mi producto real es mayor que mi producto potencial. Crecimos, nos fuimos del potencial y ahora estamos en un auge económico, un calentamiento de la economía. ¿Por qué? Porque la gente está comprando chimi como loca, los comerciantes de chimi están vendiendo mucho, de ese puesto de chimi está vendiendo mucho, empieza a contratar a muchas más cocineros, abre muchas más sucursales, la gente sigue comprando, hay gente que esos cocineros nuevos que se contrataron ahora están ganando un salario y esas personas que están ganando ese salario, ¿qué van a hacer? Van a ir a ponerlo en el banco, que es un dinero en disposición para crédito, o van a ir a consumir, que es uno de los efectos en cadena del multiplicador del gasto, que es más importante, que ese dinero que tú pagas por el chimi va destinado al salario de una de las personas de empleados de ahí, que después va a gastar en otros ciertos productos de otras empresas, y es como si toda la economía se viera beneficiada por ese auge de consumo, porque el dinero que estaba, podríamos pensar, ahorrado, o las oportunidades de crédito que no se estaban aprovechando, ante este auge empiezan a salir ese dinero a la economía, y es como si fuera una oferta monetaria que se está insertando a la economía, ¿bien? Por así decirlo. Pero realmente lo que está pasando es que se aumentó la demanda de consumo. Bien. Ese sería ese caso, un desplazamiento hacia arriba. Bien. ¿Qué pasa si yo digo que ese es el caso A? Vamos a hacer 4 casos. Bien. Ahora yo digo, óyeme, en una economía, vamos a suponer que una economía, ¿cuál sería la diferencia de una economía? ¿Cómo explico este punto? Wow. Quisiera buscar un ejemplo muy sencillo para ustedes que pueda ser entendible. Bien, vamos a suponer que tenemos dos economías. Bien, ¿y cómo se diferencia la curva de IS de esas dos? Una economía, por ejemplo, que puede ser Estados Unidos, USA, bien, y otra economía que podría ser RD. Bien, ¿qué pasa? Vamos a asumir, bien, que países más desarrollados, como USA, toleran una tasa de sensibilidad de la inversión mucho más, tienen una sensibilidad de la tasa de interés mucho más baja. Mientras que países menos desarrollados tendrían una tasa de interés, una sensibilidad mucho más alta. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Que países de Latinoamérica, del Caribe, ante un aumento del 2% de la tasa de interés por encima de la productividad marginal, bien, 2% mayores a la productividad marginal, bien, generarían efectos mucho más grandes sobre Y, bien,
efecto mucho más grande, sea hacia arriba o hacia abajo, que en economías como USA. Ese mismo comportamiento en Estados Unidos generaría unos movimientos un poquito más pequeños en el producto de corto plazo. Bien, vamos a borrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que está? La sensibilidad? Recuerden que qué tan grave serían los movimientos o las desviaciones de la tasa de interés para la economía. ¿Qué tan sensible es para eso? ¿Y por qué suponemos eso? Suponemos que estas personas en Estados Unidos tienen un ingreso per cápita mucho mayor, tienen una estabilidad económica mucho mayor y por lo tanto pueden asumir créditos a una tasa de intereses mucho más alto, dado que al tener una condición económica mucho más estable y mejor, las inversiones en las que ellos se orientan para generar beneficios generan una mayor rentabilidad, ¿bien? Y esa rentabilidad más alta permite tener tasas de interés más elevadas, ¿bien? Es más rentable hacer, lo que quiere decir aquí es que es más rentable trabajar, hacer una empresa de limpieza en Estados Unidos que en República Dominicana y por lo tanto las tasas de intereses son mayores, que depende, porque hay negocios que son más rentables en República Dominicana, hay negocios que son más rentables en Estados Unidos, pero estamos asumiendo que en promedio, por la estabilidad económica en Estados Unidos y el ingreso per cápita mayor, la mayoría de los negocios que podríamos pensar serían más rentables ya, por lo tanto tendrían una sensibilidad a las tasas de interés mucho menor, podríamos pensar eso, asumiendo estamos, o sea, estoy poniendo ese caso, ¿bien? Entonces, en ese caso, si nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre estas dos economías? O lo que es lo mismo, ¿qué pasa si B cae? ¿Qué pasa si B sube? Por ejemplo, si la sensibilidad se cambia. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, si hacemos ese gráfico, recuerden que estoy yendo un poquito rápido, lo podemos ver más a detalle después. Si hacemos ese gráfico, ¿no? Tenemos nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal, bien, nuestro eje horizontal, tiramos nuestro eje de la curva IS, ¿cierto? Bien. Y ponemos nuestras variables. Asumimos que estamos en el punto cero, ¿cierto? Donde R de T es igual a R. Bien, ¿qué pasaría en esa economía si caen B o sube B? O en otras palabras, si a mí me preguntan, si a mí me dicen que esta es la economía de RD, esa es la curva IS de RD, ¿cómo se vería la curva IS de USA asumiendo que todas las variables son iguales? Que A de USA es igual a de RD, que R de T de USA es igual a R de T de RD. O sea, estamos asumiendo eso, ¿ves? Esto de aquí es un supuesto un poco, poco probable, y este también porque al tener más producto per cápita van a tener una demanda agregada mucho mayor, un producto potencial mucho mayor, por lo tanto va a ser mayor el de ellos, en la tasa de interés también, por lo mismo que ya habíamos explicado, pero estamos asumiendo que son iguales por el momento. Y que lo único que cambia entre un país tercermundista y americano, o no americano, perdón, tercermundista y primermundista, para ponerlo a Estados Unidos de primermundista y países latinoamericanos y del Caribe como tercermundista, ¿bien? Sería la B, ¿bien? Estamos asumiendo también que las R en USA son iguales al producto marginal en RD. Entonces lo único que cambiaría es la B. Ahora, en Estados Unidos estamos diciendo que la B es menor. Fíjense que la B es un componente que es dependiente, ¿cierto? Es una pendiente, ¿bien? Por lo tanto, me va a generar un cambio en la pendiente. Para USA, este valor caería, ¿bien? Y ahora yo tendría una B con otra pendiente, ¿bien? En el mismo punto de equilibrio, yo tiro una pendiente más aplanada, porque si cae se vuelve menos negativa, ¿bien? Si sube sería más inclinada. Entonces se ve como algo así, ¿bien? Sería algo así. Vamos a tirar la otra curva. Bien, aquí,
Lo voy a cortar ahí y acá. Bien. Y esta sería la curva de Estados Unidos. Bien. Fíjense que si tuviéramos el punto de equilibrio, seguimos igual. Bien. Lo único que hice fue un cambio dependiente. Bien. Pero si la tasa de interés es cero en República Dominicana, la desviación máxima es esta. Pero en Estados Unidos la desviación máxima es esta. Y tiene sentido porque ellos tienen más productos, más beneficios, tienen una pendiente más aplanada. Bien. Y este sería el gráfico en ese sentido. Que si decimos que B cae, entonces la pendiente sería un poquito menos negativa y ya tendería a irse aplanando. Si decimos que B sube, por el contrario, bien, sería como pasar de la situación económica de Estados Unidos a la situación económica de RD, asumiendo que la única diferencia es B. Y se vería una pendiente mucho más inclinada. Que sigue subiendo, se vería una pendiente todavía más inclinada, que sería como aquí. Bien. Espero que ese ejemplo de B quede claro. Es los cambios de pendiente. Bien. Entonces, vamos al último punto. Bueno, nos quedan dos más. Vamos al último punto nuevo. Última forma de desplazar nueva. Porque ya sabemos que ya vimos un desplazamiento, ya vimos un cambio de pendiente. Ahora vamos a ver un cambio de punto. Si yo digo que yo estoy en una situación X y la tasa de interés, el Banco Central decide bajar la TPM, lo que impacta, ¿cierto? Después de ciertos mecanismos en la tasa de interés real, que ya vimos cuáles son esos mecanismos en la clase, los mecanismos económicos que hacen o que permiten que la política de tasa monetaria permita cambiar la tasa de interés real del consumidor final en la economía. Bien, incide en ella. Entonces, si yo digo que cae la TPM, es una política que está orientada a que caiga la tasa de interés de la economía. Bien, entonces asumiendo que es así, que RDT cayó, yo voy a tirar mi gráfico como siempre lo hemos hecho. Bien. Tiro mi gráfico, tiro mi curva. Bien. Y ahora decir que RDT cayó en una situación donde yo estaba aquí originalmente, déjame poner los ejes, especificarlo bien claro. Una situación donde yo estaba acá, por ejemplo, en 0, y que aquí estaba en RDT de equilibrio, es decir, en una situación donde RDT era igual a R. Decir que bajan la TPM, lo que haría que impacten las tasas interbancarias, ¿cierto? Bajar la TPM me produce una influencia en las tasas interbancarias. Vamos a ponerle tasas interbancarias, TIC, TIB, esa no es la sigla, ¿bien? Yo solo estoy poniendo abreviaciones para no escribir mucho. Pero TPM cae, es lo mismo que decir que influye en las tasas interbancarias, ¿bien? Y las tasas interbancarias terminan influyendo en la misma tasa de interés que el banco, la tasa de interés nominal que el banco le da a sus clientes, bien, al consumidor final. Bien, y fijar la tasa de interés nominal es como casi fijar, influir sobre la tasa de interés real. Porque recuerden que una fórmula que vimos en macro 1 era que la tasa de interés nominal es igual a la inflación, ¿cierto? Más la tasa de interés real. Por lo tanto, la tasa de interés real es igual a la nominal menos la inflación. Bien, por lo tanto, decir que tú estás bajando la nominal es decir que estás bajando la real. Ahí tenemos un resumen de los mecanismos. Bien, si eso pasa, yo pasaría a una situación donde estoy igualado a una situación mejor, que la voy a poner por aquí, donde RDT es menor que R, que la productividad marginal. Y eso me genera un incentivo en la inversión, en el crédito, que puede generar un impacto positivo en mi economía. ¿Qué fue lo que pasó? Pasamos del punto A, bien, punto A, al punto B. Pasamos de aquí a acá. Fíjense que la curva no se movió. ¿Por qué? Porque se movió RDT. Si se mueve RDT o YDT, bien,
lo que me va a generar un desplazamiento en la misma curva a un punto diferente. Bien, ¿qué pasó aquí? Que baja la tasa de interés, bien, eso genera que la gente pueda adquirir más préstamos al banco, bien, y ese préstamo se puede destinar a consumo, se puede destinar a inversión y se puede destinar a otros componentes económicos. Realmente nosotros asumimos que las personas son racionales y que no optarían por, en principio, la mayoría de ese préstamo, de ese monto sacado a través de ese atractivo de la bajada de intereses, esos préstamos se irían principalmente a inversión. ¿Por qué? Porque destinarlo a consumo sería perder, aunque la tasa de interés es menor, sería como perder, tú no estás generando rentabilidad. Ahora, hay muchos negocios que te podrían estar generando un 20% de rentabilidad, pero que el banco te cobraba un 25% antes, al bajar a 19%, por ejemplo, ya tú puedes sacar el préstamo de todo lo que tú necesitas para hacer este negocio de 20% y te quedarías con un 1% hasta que termines de pagar el préstamo. Entonces es una idea que es optimizadora, ¿bien? Si tú te optarías entre, oye, me compro esta televisión, no, vamos a suponer, me compro este yate, me compro este carro que yo siempre he querido, o hago este negocio que me va a dejar un 1% de rentabilidad y yo no le voy a estar pagando al banco nada hasta que yo termine de pagar, ¿cierto? Y con eso, ya ahí cuando termine de pagar, me gano mi 20% completo. Es decir, es como apalancarte y que la misma ganancia del negocio paguen el préstamo. Muchas personas racionales, orientadas a querer ganar más dinero, optarían en cierto sentido por esta opción en vez de destinarla a un consumo inicialmente. Por lo tanto, no importa cuál de los dos componentes digamos que se va, los dos impactan positivamente la demanda agregada. Sin embargo, cada vez que hablamos de préstamos asumimos que el impacto es prioritariamente sobre la inversión. Además de que las inversiones suelen ser montos mayores. Tú sacas un préstamo para hacer un edificio, por ejemplo, no es lo mismo que sacar un préstamo para consumir, para comprar un televisor, por ejemplo, un carro. Obviamente el monto de la inversión suele ser un poquito mayor. Bien, al subir la inversión al impactar positivamente en los componentes de la economía, bien, al hacer más atractivo eso, la gente tiene más disponibilidad y entonces empieza a hacer más movimiento, o sea, va a haber más dinero en la calle y el producto tenderá a subir, porque ahora los productores venden más y hacen más cosas. Bien, espero que se haya quedado entendido. Ese era el último movimiento que iba a mover. Y ahora hay la última. Bien, esta última es para que puede ser algo que genere confusión. Bien, lo tiré sin regla, disculpen eso, pero es para ya darnos rápido y cerrar esto. Vamos a asumir que nosotros estamos en el equilibrio. Bien, estamos en nuestro equilibrio. Y ahora nos dicen, óigame, hay una nueva obsesión en República Dominicana por computadores Apple, que es mucho mayor a todo lo que se ha visto y se tenía previsto por el comportamiento de las importaciones a Estados Unidos que hemos visto en el tiempo. Es decir, ahora los dominicanos están obsesionados con los productos Apple y prefieren comprarse una Apple, no importa lo que sea. Están haciendo todos los líos posibles para poder adquirir su Apple traída desde Estados Unidos. ¿Qué variable se mueve? Si yo estoy comprando a USA, bien, a Estados Unidos, lo que se mueve es la importación. Mi valor natural de importación sería mayor, ¿no? Ese nivel natural, porque ahora ese auge, esa fiebre, hizo que naturalmente ahora los dominicanos necesiten ese tipo de producto y siempre lo están importando. Bien, una necesidad nueva que salió. Bien. ¿Eso que me genera? Uno podría pensar, una A, eso va a impactar a la demanda agregada total y va a subir. Entonces un desplazamiento hacia adelante. Eso no es cierto. Bien. ¿Por qué? Porque este es el único componente de toda la demanda, de la parte de demanda agregada, bien, de componentes agregados, que es negativo.
Por lo tanto, si ese sube, cae la economía. Está saliendo el recurso de mi economía, ¿bien? Por lo tanto, es un desplazamiento, sí, porque se mueve A, pero un desplazamiento hacia atrás, ¿bien? Como si empujara las dos partes hacia atrás de la curva. Y fíjense que ahora, ante la misma tasa de interés de equilibrio, si seguimos en equilibrio con la misma tasa de interés de equilibrio, nuestro producto actualmente sería menor que cero. Sería este punto de aquí, ¿bien? Es menor que el punto anterior que estábamos acá. Lo que quiere decir que en ese punto el producto real es menor al potencial. Estamos en un enfriamiento de la economía. ¿Y por qué? Porque los recursos que antes se consumían aquí nacionalmente se están yendo al extranjero. Entonces ahora el que vendía chimi en nuestro ejemplo anterior ya no está vendiendo tanto. Porque la gente quiere destinar, en vez de comprar el chimi, quiere ir a comprar laptops y productos Apple fuera. ¿Bien? Por lo tanto, ni siquiera un distribuidor local se está llevando una parte de eso. No, la gente está importando directamente los productos desde Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, mucha gente deja de recibir dinero nacionalmente, tienen que despedir a empleados, tienen que hacer ciertos recortes de gastos, hay inversiones que no se van a llegar a realizar porque ahora es menos rentable, porque la gente lo que quiere, por ejemplo, invertir en computadoras ahí, en ese momento es poco rentable. Es una opción muy arriesgada porque la gente lo que quiere es producto extranjero. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace que ante la misma tasa de interés, es decir, que tenemos los mismos incentivos de crédito anteriores y de crédito y de ahorro que teníamos anteriormente, terminamos con un producto menor. Es que los recursos se han salido del país. Bien. Eso mismo, visto para USA, es lo contrario. Bien. Si yo tiro mi curva y ahora disculpen por la falta de, de rectitud en mis trazos, por favor, pero es para que terminemos rápido. Bien, suponiendo que Estados Unidos estaba en la misma situación, una situación de equilibrio, sin desviaciones, cuando se produce ese auge de demanda dominicana, ellos se desplazan hacia arriba. Pero ¿por qué se desplazan hacia arriba si el componente que se mueve en las importaciones que es negativo? No, ya aquí lamentablemente voy a tener que usar la regla. Bien, voy a hacerlo rápido, pero ya aquí hay que usarla. Me desplazo hacia arriba, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, porque RD le está comprando a USA, pero USA está vendiendo a RD. Así que los efectos dependen incluso desde la perspectiva del país al que yo estoy analizando. Bien, en RD no se movió la importación, lo que se movió fue, en Estados Unidos, lo que se movió fue las exportaciones. Suben y por lo tanto generan un desplazamiento hacia arriba. Bien, y ante la misma tasa de interés, los mismos incentivos crediticios y de ahorro, el producto termina siendo mayor que lo que era antes y por lo tanto el producto real debería ser mayor al potencial. Hay un calentamiento de la economía de Estados Unidos porque están entrando dólares a Estados Unidos que estaban fuera de su país y esos dólares van a ser gastados en la economía, que van a empezar a calentar el dinamismo de consumo y de generación de empleo que podríamos pensar por esa vía, ¿no? Para mencionar solo una de las vías en la economía americana. Bien, eso es todo. Hay muchísimos casos. Recordemos que debemos repasar bien cada uno de los casos y saber las explicaciones de todas las cosas. Bien, gracias. Bye bye.